Hablaremos entonces de Hipatia o Hipatía. ¿Cómo le gusta más? Hipatia me gusta más. Sí, a mí también. Nos ubicamos a mediados del siglo IV y todavía mejor, cuarto, en el Egipto, que por ese entonces era una provincia romana. Alejandría estaba bajo el poder de los funcionarios del imperio, que además se habían hecho cristianos allá en el 313, cuando Constantino se convirtió. Cuentan que en Alejandría eran permanentes las peleas callejeras entre las distintas facciones religiosas, cristianos contra paganos, arrianos contra ortodoxos, etcétera, etcétera. El caso es que no eran buenos tiempos en aquella ciudad y en aquel momento de la historia para los estudiosos que iban a la biblioteca, la famosa biblioteca, el museo de Alejandría, que ya estaba perjudicada por diversos saqueos y desastres. Se ha dicho también que era como una especie de deporte nacional en Alejandría la discusión teológica. Discutían toda clase de cuestiones, como hoy se discute de fútbol. Con respecto a la biblioteca, digamos que desde la fundación, en el año 297 a.C., la biblioteca soportó algunos incendios, invasiones, saqueos, etcétera. Faltaban 9 siglos para que naciera el Islam, para los que andan repitiendo por ahí. Claro que la destruyó el Islam. Primero fue Julio César, un poco por casualidad, ¿no? En el año 47 a.C. hubo un incendio casual donde se destruyeron algo así como 70.000 rollos de los 532.800 que había. El siguiente ataque fue el del emperador Diocleciano en el año 295, que reprimió una rebelión en Alejandría y allí parece que fue destruida buena parte de las obras de Pitágoras. No es que hayan ido especialmente a destruir las obras de Pitágoras. Dale a la decir, claro. Entre tantas obras como destruyeron, la ligaron casi todas las de Pitágoras, que casualmente se guardaban allí en Egipto. En el año 321, el emperador Teodosio I, ahora sí después de Cristo, y antes también, pero con César no, César antes de Cristo, sí. Diocleciano después, y más adelante todavía Teodosio I, que arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos. La biblioteca sobrevivió, aunque ya bastante maltrecha. Finalmente, en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo. Un poco después de la invasión de Diocleciano, en el año 370, nació Hipatia de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano, que trabajaba en la administración y daba clases en la biblioteca. Cuentan que Teón hizo algo insólito en esos tiempos, que fue incluir a su hija Hipatia entre su grupo de discípulos. La hizo estudiar, ¿no? Hipatia era una linda mujer de ojos verdes, que cuando se desplazaba parecía bailar, parecía. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. ¿Para qué estudió? Claro. Se sabe que tenía varios pretendientes, también de la manera que camina. Pero ella lo rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Sócrates Escolástico, que fue un historiador de Hipatia, cuenta que cada día esta chica desde muy temprano se sometía, pero al ejercicio físico. Y luego se sometía, pero a baños, no a varios, a baños que le permitían despejar la mente para poder emprender el estudio de las ciencias. Parece que Hipatia era una hija más digna de Artemis que de Afrodita, porque le gustaba más la ciencia, pero no, sería de Atenea más que de Afrodita, ¿no? Le gustaban más las ciencias que el amor. Hipatia se dedicó durante 20 años a enseñar matemática, geometría, astronomía y filosofía. Sus compañeros la llamaban la filósofa. Y algunos otros en el barrio le llamaban ánfora etrusca. No había nacido la Vils todavía. No. Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo de Plotino, que había sido estudiado en Alejandría allá por el 240.
esta chica ganó tal reputación que llegaban al Museo Alejandrino estudiantes de Europa para escucharla. Dice Escolástico, ¿no? El ya mencionado biógrafo. Consiguió tal nivel de cultura que superó por mucho a todos sus filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. A vos se te ocurría que te explicaran toda la ciencia filosófica y la tipa te la explicaba. Se sabe además que inventó un aparato para destilar el agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Mirá vos. Pero, como se ha dicho, Hipatia era pagana y era mujer. Y se encontraba en tiempos duros para el paganismo y el sexo femenino. El obispo Cirilo, cuyo nombre lo dice todo. Tipo muy alfabetizado. Sí, patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían templos paganos, a veces incluso con los paganos adentro. Bueno, los amigos de Cirilo, cuando vieron que Hipatia tenía mucho saber, sospecharon de ella. Empezó a considerársela como una perra lúdica. Qué buen nombre. Que se entregaba a las orgías de los hechiceros y que despreciaba a Cristo. Muchos de los seguidores de Hipatia y otros sabios se convirtieron al cristianismo, pero ella no quiso. Hipatia tenía un amigo en el poder, Orestes, un prefecto romano. Usted sí que es un prefecto romano, que incluso iba a sus clases, Orestes. Bueno, Orestes le habló de la nueva fe, pero no hubo caso. Durante la cuaresma del año 415, Hipatia fue asesinado por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, Jerónimo, ¿qué tal?, la perseguía decidido a capturarla directamente. Dicen las crónicas que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había quedado enamorado. Y claro, imagínate. Mete a calcular, claro. Uno no es de madera. Literalmente la seguía para confesarle su amor. Y justo en ese momento aparecieron los monjes fanáticos, que en realidad lo que querían era matarla, no como Jerónimo. Claro. Estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto llamado Juan de Niquios, que no estaba allí. Cuentan que un grupo de impetuosos y violentos la persiguió, la golpeó y después la arrastró por toda la ciudad, al grito de arrastrada. Al fin llegaron a un templo llamado Cesáreo, lo mismo que Onsari, el autor del primer gol olímpico. Sí, señor. Y allí, en el banderín del córner, continuaron golpeándola y cortándola en pedazos. No, hasta su muerte. El prefecto romano, Orestes, informó de los hechos a Roma para iniciar una investigación, pero nadie le respondió. A lo sumo le dieron respuestas comunes y propias de perversos, que no sé cuáles son. ¿Cuál es una respuesta propia de un perverso? Ya vas a ver. Sí. Cirilo de Alejandría, que fue seguramente el instigador de aquella muerte, dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún sitio de Atenas. Ya lo escuché eso también. Sí. Con la muerte de Hipatia se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón y de su seguidor Plotino en todo el imperio. Dicen algunos historiadores medievalistas que esta muerte, ¿no?, allá por el 400, fue un escalón y un precedente claro de los oscurantismos que vinieron luego. Y bueno, qué sé yo. Y también una consecuencia de los que habían venido antes. Totalmente. Porque la historia es un saltar de oscurantismo en oscurantismo, con algunos... unos ratitos de alguna despeja. flecha luminosa en la noche que pasa cada tanto. Exactamente.
Jorge Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta charla acerca de Hipatia de Alejandría? Se hace cuesta arriba, Alejandro, pensar en los protagonistas directos de esta historia. Ni el prefecto romano, quizás Jerónimo, solo porque me recuerda a aquel cacique apache que supo resistir no solamente unos 5 años como cacique, sino unos 40 años preso después. Pero fuera de él, se me ocurre más bien que es un momento interesante, que es una historia interesante para homenajear a aquellas personas que en general les ha tocado ser mujeres a la hora de transgredir la relación con el saber. Pero creo que están en la misma línea, porque de algún modo esas mujeres son como el indio Jerónimo, respecto de lo establecido. Se parecen esas mujeres a Copérnico, se parecen a Galileo Galilei, pero se parecen mucho más a Jane Austen o a Emily Brontë o a George Sand o a cualquiera de esas, a George Eliot, quise decir en realidad, de esas personas que abordan una tarea determinada y que reciben esa mirada extraña del sentido común, que dice que si una carga sobre sí la cuestión de la belleza y la capacidad de crear vida, entonces ¿para qué diablos va a querer crear otras cosas como novelas o saber la ciencia, los movimientos de las estrellas y ese tipo de cosas? Entonces, para todas aquellas personas, si son mujeres mucho mejor aún, pero esto es solo porque nos gusta a nosotros, digo que son capaces de enfrentarse, al deseo propio y en vez de reparar en aquellas miradas baratas y charras y burdas del entorno, se permiten hacerlo como quien desea debajo de una estrella, pero también se lo puede decir When You Wish Upon a Star. When You Wish Upon a Star es justamente la canción que va a cantar ahora Cabernet.